Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión, el segundo día de este congreso, encuentro sobre extractivismos, contaminación y alternativas. Vamos a comenzar la primera mesa del día de hoy. La mesa tiene como tema no conflictos en torno a los megaproyectos de desarrollo y extracción, y nuestro primer ponente va a ser David Madrigal. David Madrigal es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis y doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Actualmente trabaja como profesor investigador en el programa de estudios antropológicos en el Colegio de San Luis. Es miembro del SNI nivel 1 y sus líneas de investigación incluyen conflictos socioambientales, ecología política urbano-ambiental, antropología urbana, discurso ambiental, movilización social y acción colectiva. Entonces, bueno, comenzamos, le damos la palabra a David Madrigal. Gracias, buenos días a todas y a todos y a todes. Bueno, primero quiero agradecer a los colegas de la Universidad Autónoma de Zacatecas pues por el espacio para discutir esta idea del no conflicto. Es una ya colaboración que se ha venido tejiendo hace un tiempo, incluso bueno, para promover un poco el libro que está ahí en exhibición, y donde también hay una colaboración de su servidor precisamente en una aplicación o digamos un ejercicio de enfocar el concepto a una situación muy específica, que en ese caso fue el agua. Yo quiero aquí aprovechar entonces este espacio, este ratito, para dar tal vez más bien algunas ideas que sirvan como marco para entender un poco a qué me refiero con este concepto. Primero quiero entonces decirles algunas cosas sobre precisamente esa idea, y luego, bueno, pues tal vez nada más cerraría leyéndoles un pequeño texto que hice para justo como redondear esta noción, como yo la trabajo. Bueno, es una situación que necesariamente nos lleva a una dimensión de nivel de cancha de los conflictos ambientales. Es un trabajo que hemos hecho a nivel etnográfico más bien, y bueno, quiero empezar contándoles un poco precisamente de algunas situaciones que observé, y a partir de donde empecé a reflexionar, bueno, cómo podía esto entenderse en términos sociales. Entonces, bueno, para mí es importante definir el conflicto social como una cuestión precisamente que se construye mediante procesos históricos, y donde en estos territorios, sobre todo extractivos, pues la conflictividad es una cuestión con la que se vive todos los días. Y así como precisamente se platicaba el día de ayer, se responde con formas de vida, pero estas son de muchas formas. Me tocó estar en Cananea cuando fueron los derrames de la mina de Grupo México, y me sorprendió mucho que la gente estuviera siguiendo su vida cotidiana como si nada pasara, y eso me puso en shock. Dije, eso no puede ser, y esperaríamos que la gente ya estuviera mínimamente reuniéndose en la plaza o juntándose, no sé, de alguna forma, pero no, la vida seguía como si nada hubiera sucedido. Y luego lo que más me sorprendió fue que además ellos acudían a ver a los noticieros nacionales o a ver a la televisión lo que estaban diciendo sobre ellos mismos. Entonces esta situación me llevó a pensar, bueno,
¿Qué es lo que pasa cuando hay esta situación de conflicto social que nos atraviesa la vida a todos? Y que entonces, pues de todos modos, nosotros tenemos que seguir. Entonces parto de esa premisa de que no hay conflicto, por grave que este sea, que detenga la vida. Y entonces la idea es observar justamente qué pasa con cómo le hacemos para manejar ese conflicto o esa conflictividad presente en el territorio, y entonces cómo le hacemos para manejarlo colectivamente. Entonces esta noción tiene un poco esa situación de entrada. Otra situación que también es muy, creo que preciso advertir, es que no se refiere a ausencia de conflicto, porque ausencia de conflicto sería precisamente paz. Y aquí estamos hablando de contextos en donde se vive constantemente bajo una, que yo denomino bajo una cuestión de armonía bajo tensión. Entonces, donde las relaciones sociales se crean, se reproducen, se determinan o se generan de una manera muy distinta a contextos donde tal vez no viven bajo esa situación de tensión permanente y donde hay que entonces colectivamente manejarlo de alguna forma. Entonces, lo que me ha sorprendido mucho es que me he encontrado, sobre todo en las poblaciones mineras, que esta situación de conflictividad que ellos viven permanentemente por generaciones, porque pues, el hecho obviamente de la minería genera mucha codicia y muchos pleitos, entonces entre familias. Y me tocó observar en algún momento incluso, por ejemplo, que en unas familias que eran un poco así como al estilo Cervantes, donde ya se habían matado a varios mutuamente, y donde estas familias que parece que nunca van a terminar el pleito, observar cómo en una pues, especie de verbena a uno de los niños de la otra familia que se acerca le dan un plato de comida, ¿no? Entonces uno esperaría igual que pues, si son familias que están peleadas a muerte, pues entonces no tendrían necesidad o no tendrían ganas de ningún tipo de contacto. Y sin embargo se da ese tipo de situación donde de pronto se pone o se antepone a cualquier otro tipo de cosa la vida misma de la comunidad, ¿no? Las relaciones, la familia, la comunidad. Pues bueno, nada más quería comentarles, les decía, un poco de estas advertencias sobre el concepto, y creo que para no extenderme mucho, porque tenemos poquito tiempo para el foro y me gustaría por supuesto muchísimo escuchar a las compañeras, al compañero en sus reflexiones sobre esto. Entonces les decía, a ver, voy a leer mejor este pequeño texto y creo que ahí podré decir más concretamente un poco qué podemos entender por esto y de qué manera pues, nos da una oportunidad para ampliar un poco el rango de mirar los conflictos como una situación de o hay o no hay, o ahora está, ahora no está. Aquí más bien la premisa es que el conflicto siempre está, nunca deja de estar. Y entonces el reto o el objetivo aquí es observar puntualmente o muy específicamente cómo le hacemos justamente en las distintas comunidades, en los distintos grupos que enfrentamos estas cosas para manejar eso, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, bueno, quiero aprovechar entonces el reto que me sugieren los colegas que nos convocan acerca de la relación o relaciones posibles entre la noción de no conflicto y los megadesarrollos extractivos y de otros tipos. La noción de no conflicto parece una ironía, pero es enteramente conflictiva. Tendemos a evitar o a sacarle la vuelta al conflicto, pero este atraviesa toda la vida social. Es inherente a la forma como se produce la vida social y en esa medida es parte constitutiva de ella y de sus manifestaciones culturales. Cuando empecé a trabajar con la idea del no conflicto, en contextos sociales de aparente armonía, me parecía que era una noción mucho más apropiada para poblaciones desarrolladas sobre una conflictividad históricamente construida. El caso emblemático eran los viejos pueblos mineros.
Actualmente, sobre todo después de la pandemia por el COVID-19 y en consideración del desborde de las múltiples formas de violencias por todo el país, me parece que esta noción es cada vez más necesaria y que convoca al desarrollo de una antropología del no conflicto. Este concepto se centra tanto en el conflicto social y su expresión comunitaria, la conflictividad, como en lo que hacemos los grupos humanos para convivir una vez que su poder de ruptura se ha instalado en la interacción social cotidiana, generando lo que denomino un ambiente de armonía bajo tensión. La reflexión sobre las relaciones existentes entre los no conflictos y los megaproyectos de desarrollo y extracción puede tomar varios caminos. Antropología de los conflictos y conflictividades sociales para el estudio de una de sus dimensiones menos atendida, aquella que se relaciona con el manejo colectivo de los conflictos que atraviesan la vida cotidiana de las personas en los distintos territorios. La dimensión necesariamente etnográfica en la que se fragua la capacidad humana, individual y colectiva, para manejar, disimular, encubrir, dramatizar y conducir políticamente los conflictos, en suma, se trata de entrarle por otra parte a la observación antropológica de las situaciones, prácticas y conductas que reafirman con la propia existencia que ningún tipo de conflicto, ni siquiera una guerra, detiene la vida. El estudio del no conflicto es, por lo tanto, un estudio sobre los procesos de cambio en el manejo de los conflictos, no el estudio acerca de la ausencia de este o la aspiración idealista de su refuncionalización. Pues con eso yo creo que podríamos entrarle a platicar sobre ello. Gracias. Bueno, muchas gracias, David, por la exposición, y bueno, es muy interesante, ¿no?, esta idea del no conflicto y sobre todo como lo que planteas, ¿no?, es decir, los procesos de cambio que se van dando en términos de estos conflictos que pareciera que no existen, pero siempre están ahí, ¿no? Entonces, cómo se van manejando y de qué manera se asimilan. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente exposición. Ahora toca el turno a Rebeca, la compañera Rebeca Orozco, que actualmente es estudiante en el doctorado de Estudios del Desarrollo, aquí en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Rebeca Orozco es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Desarrollo Internacional con especialidad en Pobreza, Conflicto y Reconstrucción por la Universidad de Manchester. Ha trabajado temas de desplazamiento interno forzado por conflictos armados, las condiciones de violencia a lo largo de la ruta migratoria en México, y en la actualidad está incursionando en temas de minería. Le damos la palabra. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya está, ya. Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación, y como mencionaba el compañero, pues actualmente estoy realizando mi investigación en el doctorado de la UAS, por lo que estoy incursionando en los temas de minería, es decir, a diferencia de muchos compañeros y compañeras que están acá, que tienen una larga trayectoria trabajando estos temas, pues yo actualmente estoy incursionando, ¿no? Sobre todo me estoy enfocando en abordar el papel que está jugando la responsabilidad social empresarial en la expansión de proyectos mineros y cómo ésta se está utilizando para manejar las relaciones con las comunidades y pues la oposición y conflictividad alrededor de los proyectos mineros. Entonces yo les voy a presentar un poquito, de forma general, algunos de los hallazgos de mi investigación, que
les adelanto, aún no está concluida, pero bueno, sí puedo darles un panorama general sobre esto de la responsabilidad social empresarial. Y bueno, pues resulta bastante paradójico que actualmente el sector minero internacional y nacional se autodenomina como socialmente responsable y sustentable, ¿no? Y esto se viene dando desde hace ya por lo menos un par de décadas, y contrasta, o sea, esta idea de la minería responsable, socialmente responsable y sustentable, pues contrasta enormemente pues con este legado de devastación ambiental, contaminación, violaciones a derechos humanos, violaciones a los derechos de los pueblos originarios y la violencia como modus operandi para implementar proyectos mineros, que ayer ya hablábamos, ya se hablaba de forma mucho más amplia sobre todo este contexto, ¿no? Entonces, pues desconcierta, ¿no?, que ahora las empresas se autodenominen socialmente responsables y sustentables, pero bueno, o sea, vamos a ver que sí tiene, esto se da en un contexto particular y también tiene objetivos muy claros más allá de la retórica, ¿no?, que podemos decir que está fundamentada justamente pues en la construcción de una narrativa que pues busca superar los obstáculos a la implementación de sus operaciones. Y bueno, ¿qué es esto de responsabilidad social empresarial en el sector minero? Aunque no hay un consenso sobre su conceptualización, es decir, no hay como un concepto único, normalmente hace referencia a la responsabilidad que tienen las empresas con los grupos de interés, que son afectados o pueden afectar a las operaciones de la empresa, pero también por lo general hace referencia como a este compromiso de las empresas para promover el desarrollo económico y social, proveer de beneficios y mejorar la calidad de vida de las comunidades, y normalmente está relacionado con pues ideas sobre el cuidado al medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, respeto al derecho de los pueblos originarios, y bueno, si bien no hay como una conceptualización única, sí tiene como características inherentes, ¿no? Por un lado, tiene un carácter voluntario, no hay nada que obligue a las empresas a realizar o adoptar estos enfoques, y por otro lado, pues tiene un carácter totalmente discrecional, es decir, que la empresa decide qué se hace, cómo se hace, cuántos recursos se destinan a estos programas, y aunque ha habido una evolución en estos programas, una evolución, digamos, en la forma en la que se aplican desde la filantropía, como dar regalos y dádivas, hasta que ahora se menciona que estos programas están basados en proyectos participativos o de co-creación. La verdad es que las empresas tienen la última palabra, y hace ratito me estaba acordando de una charla que tuve con una trabajadora, una chica que trabaja en estos departamentos de relaciones comunitarias o de responsabilidad social empresarial de una minera, y entonces ella contaba, ¿no? O sea, primero contaba como tenía este discurso de los proyectos participativos, de cómo se tomaba en cuenta la opinión de las comunidades, pero pues ya rascándole un poquito más, te decía, bueno, pero lo que no hacemos es ceder a demandas de grupos radicales, ¿no? Eso no lo hacemos, ¿no? Y también me contaba, bueno, pero es que también de pronto la gente no quiere cosas sustentables, entonces tenemos que convencerlas para que acepten llevar a cabo proyectos que sí son verdaderamente sustentables, como si la gente no supiera qué es lo que quiere, cuáles son necesidades, y pues también cómo se les denomina grupos radicales a personas que buscan por lo menos algún tipo de compensación por todos los daños de la minería, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas características inherentes de estos proyectos, pero pues la adopción de este enfoque de responsabilidad social empresarial pues sí se da en un contexto particular, por parte del sector minero se da en un contexto particular, y vamos a ver que también tiene objetivos muy, muy, muy claros, ¿no? Es más o menos a finales de la década de los 90, más o menos 1998, cuando 9 empresas mineras multinacionales
inician un proceso de reforma del sector, ¿no? En un contexto muy particular. En primer lugar, pues había como un imperativo por expandir la frontera extractiva. Sabemos, ya se han comentado, como el aumento sin precedentes de las actividades extractivas en general y mineras en particular que ha habido en las últimas décadas por pues, las oportunidades económicas, las oportunidades de ganancias extraordinarias en no solo en este periodo, pero particularmente en este denominado boom de los commodities, ¿no? Pero además de este imperativo por expandir la frontera extractiva, pues había un contexto de fuerte oposición, de gran escrutinio público y fuertes golpes reputacionales justamente por este legado de devastación y pues cómo se había evidenciado el modus operandi a través de mecanismos violentos que habían utilizado las empresas mineras a lo largo de la historia para implementar sus proyectos. Oposición que definitivamente se había configurado como obstáculos a su avance, ¿no? Incluso había implicado el cierre de operaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, había que pensar cómo superar estos obstáculos, ¿no? Y finalmente, pues una oportunidad que el sector minero dijo, bueno, pues podemos echar mano de esto, pues fue el lanzamiento más o menos en la misma década de estas iniciativas globales como The Global Compact, promovido por organismos internacionales, que buscaba reivindicar el papel del sector privado como motor de desarrollo siempre y cuando se adoptaran y se incorporaran esquemas de responsabilidad social empresarial. Entonces ahora sí, incorporando la responsabilidad social empresarial, pues ahora sí las empresas iban a traer el prometido crecimiento económico y desarrollo comunitario, ¿no? Y bueno, en este contexto es que estas 9 empresas lanzan una iniciativa que se denominó The Global Mining Initiative, ¿no? Y lo principal, lo primero que se puede notar en los documentos que resultaron de esta iniciativa, pues es que las empresas mineras reconocen que pues, el legado de devastación asociado con sus operaciones, ¿no? Aquí tenemos una cita que dice, pues en el pasado la industria ha cometido errores, accidentes han ocurrido, con frecuencia la industria no ha sido la mejor promotora de su propia causa, pero en el futuro debe estar preparada para responder a las críticas. Y justamente ese era el objetivo de toda esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que pues, había que hacer algo con toda la devastación que habían causado, tenían que reinventarse discursivamente, pues empiezan un proceso de investigación en áreas temáticas como muy particulares, ¿no? Sobre todo lo que les interesaba era identificar estos cuellos de botella para la expansión de sus operaciones. Y entonces empiezan, fue un proceso largo y pues en donde se utilizó un equipo multidisciplinario y se abordaron, pues hizo investigación en diferentes regiones justamente para identificar estos cuellos de botella y elementos muy particulares y las formas en las que se podían abordar estos cuellos de botella y pues en este momento es cuando inician esta reforma discursiva del sector y en este momento también es cuando adoptan como fundamento teórico y posteriormente como herramientas para aplicar todo el tema de la sustentabilidad y de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y bueno, a partir de este proceso que duró algunos años, pues vemos que el sector pues adoptó ciertas herramientas que después iban a ser bastante influyentes para la implementación de sus operaciones, ¿no? Algunos ámbitos en los que ha sido bastante influyente este tema, pues es primero que les proporcionó un discurso legitimador que con el objetivo de contrarrestar críticas a sus operaciones, pero también les proporcionó los elementos para elaborar un plan de acción sumamente claro con el objetivo de mantener territorios abiertos y de manejar relaciones con las comunidades y para eso han desarrollado una serie de herramientas de control social bastante importantes, ¿no? Y aquí al ladito tengo solo un ejemplo de estas herramientas que han ido desarrollando y sofisticado con el paso del tiempo, que pues sí, lo que buscan es proporcionar metodologías de intervención y control social, ¿no? Y finalmente otro ámbito que ha sido bastante importante es que a través de todos estos esquemas de responsabilidad social empresarial pues han influido para mantener esquemas autorregulatorios de las operaciones mineras, ¿no? Y bueno, ya pues
para no extenderme tanto, pues puedo identificar, hay muchos más, pero yo ahora voy a mencionar solamente 3 ámbitos en los que se puede ver que la responsabilidad social empresarial está teniendo un papel importante en la expansión de actividades mineras. En primer lugar, pues está jugando un papel importante para reinventar discursivamente al sector, ¿no? Mostrando la supuesta cara gentil del extractivismo, pero a la vez buscando invisibilizar estas asimetrías de poder que existen entre empresas y comunidades, y que también ayer ya se hablaba bastante sobre esto, ¿no? También tratando de invisibilizar todo el despojo y los impactos negativos que inevitablemente conlleva la implementación de proyectos mineros. También el papel que ha jugado la responsabilidad social empresarial es que ha brindado herramientas de intervención y control de la vida social a través de la elaboración de protocolos, guías, kits que abordan un montón de temas como de relacionamiento comunitario, temas de pueblos indígenas, de desarrollo comunitario, y que si bien pues tienen esta idea de tenemos mucha conciencia social, tenemos una ética empresarial, y somos buena onda, y entonces traemos el desarrollo a las comunidades. La verdad es que lo que están haciendo es intervenir e influir en la vida comunitaria, obviamente para establecer condiciones y escenarios favorables para sus operaciones. Y finalmente, pues vemos cómo la dinámica que está caracterizando la expansión de los proyectos mineros, pues es esta, en donde encontramos por un lado todas estas iniciativas buena onda de las empresas, pero que en realidad pues se configuran como mecanismos de violencia sutil, de violencia menos visible, de violencia gradual, ¿no? Porque en sus efectos definitivamente los proyectos de responsabilidad social empresarial materializándose en estos proyectitos de desarrollo económico, las consecuencias de esto pues son las mismas, ¿no? Siguen siendo el despojo territorial, el acaparamiento de recursos, la contaminación de los ecosistemas, etcétera. Pero pues tenemos por un lado todos estos mecanismos de violencia sutil que podemos denominar la zanahoria, de una dinámica que yo denomino la dinámica del palo y la zanahoria. Por un lado tenemos esta zanahoria, pero también tenemos por el otro lado cómo estos mecanismos de violencia sutil se siguen entrelazando y reforzando mutuamente con los tradicionales mecanismos de violencia explícita, ¿no? Y entonces lo que está pasando es esta dinámica, ¿no? Esta dinámica del palo y la zanahoria, que lo que hace es socavar a la resistencia, socavar a la oposición y pues crear condiciones favorables para la implementación de los proyectos mineros. Y bueno, pues dado que ya se terminó el tiempo, pues aquí le voy a parar. Muchas gracias. Sobre todo este análisis sobre la construcción de lenguajes, ¿no? De estas empresas, y cómo desde estos lenguajes se van construyendo también ciertos mecanismos, como tú mencionas, ¿no? De violencia que puede ser en algunos casos soterrada, pero en otros casos demasiado explícita, ¿no? Bueno, muy interesante la investigación, y pues agradeciendo también por esta exposición. Ahora vamos a pasar entonces a la exposición de la compañera Constanza Campos. Ella también es estudiante de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo aquí, Constanza Campos es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile y maestra en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Guanajuato. Entre sus temas, los
Sus líneas de investigación más destacadas están el desarrollo, las autonomías indígenas, territorialidad y megaproyectos. También ha trabajado en la docencia y ha sido partícipe de proyectos de investigación de CONACYT sobre agroecología y es integrante de la red lasallista de estudios interculturales en México y de la Fundación ANIA para la gestión de los conflictos sociales y territoriales en Chile. Bueno, adelante, por favor, Constanza. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Primero saludarlos a todas, a todos y agradecer que estén aquí. Voy a ser muy breve con mi participación porque también este tema lo estoy desarrollando hace poco, pero quiero darles un panorama general de los conflictos que están ocurriendo ahora en la península de Yucatán. Bueno, decidí titular Zona de Sacrificio porque en Chile recurrentemente decimos zona de sacrificio a un lugar que por el desarrollo hegemónico se sacrifica, o sea, se ponen un montón de empresas, la gente sufre de aguas contaminadas, o donde hay mineras, o donde hay celulosas, o por ejemplo también en el contexto en que yo conozco más, que es el caso de Chile, monocultivos de forestales. Vemos que estas cosas se repiten a lo largo de toda América Latina, ¿cierto? Todos conocemos algún caso de monocultivo o de empresas que están contaminando nuestros territorios, y también conocemos cómo se va generando entonces esta resistencia en las comunidades. Bueno, algunos datos relevantes que me gustaría darles sobre la soya es que la zona, obviamente, hay que decirlo que siempre desde la colonización ha estado sometida a estos distintos poderes que quieren extraer. Primero, maderas preciosas para los barcos, también se extraía para unas plantas para hacer las sogas de los barcos, palo de tinte, entre otras cosas. Entonces siempre ha estado en disputa esto, esta zona ha sido muy rica. Entonces esto también produjo hace mucho tiempo el levantamiento de los mayas y la cruz parlante, no sé si algunos lo recordarán. Y posteriormente, ya en la actualidad, en 2013 comienza a sembrar soya, y en 2004 bueno, soya transgénica, y en 2004 ya esto se extiende más en la zona. Desde anteriormente sí traían y sembraban este producto, pero era en menor cantidad. Entonces la soya es importante a nivel mundial por su alto contenido en proteína y aceite, que se utiliza para consumo humano, pero también, y esto es muy importante, para alimentar a los cerdos. México importa soya, aparte de los cultivos del norte y del sureste del país. O sea, la producción interna no alcanza para satisfacer la demanda, entonces importan soya desde otros lados en México. En 17 años creció de manera importante el cultivo de soya. Algunos autores lo ubican desde el 2001 hasta el 2021. En Opelchen, por lo menos 153.000 hectáreas de cobertura arbórea fueron las que se perdieron, que equivalen a 3 veces la isla de Cozumel. Y también esto va acompañado por impulso por parte del gobierno para la instalación de este monopolio empresarial, que se caracteriza principalmente por los menonitas. Bueno, y este es un gráfico que representa la producción de grano de soya, pero a nivel nacional. Vemos algunas bajas, pero también vemos cómo ha incrementado desde los años 80 hasta la actualidad. Y aquí otro gráfico es sobre la producción y también la superficie en hectáreas de la línea azul. No sé si alcanzan a ver, pero la línea azul representa las hectáreas de cultivo y la línea naranja representa la producción que se ha dado a través del tiempo. Entonces vemos también cómo desde el 2012 ha aumentado en gran cantidad la producción, y ya que bajó más o menos en 2021. Bueno, entonces
yo saqué estas imágenes de Google Earth para que viéramos cuál es el impacto en el territorio. Porque muchas veces hablamos de toneladas y de hectáreas, pero es difícil como... o sea, es mejor una foto para visualizarlo, creo yo. Entonces tengo cortes de 4 años y este es, así estaba el territorio en 1985. Ahí ubicamos a Opelche, que es como la principal comunidad que ha opuesto resistencia al monocultivo de soya. Y ya eso es en 2004, entonces ya vamos viendo la diferencia. Esto es en 2012 y esto es en 2022. Entonces esta es la deforestación que vemos en numeritos, pero ya en cómo se ve desde arriba, ¿verdad? Se la voy a poner de nuevo porque sí, impactante cómo se ha ido consumiendo el territorio. Bueno, y la resistencia maya se ha basado principalmente en defenderse ante el uso desmedido por parte de menonitas de pesticidas y herbicidas que afectan a los apiarios en los ejidos que están colindantes a estos territorios. Y también su lucha va enfocada a exponer el desmonte de grandes áreas de la selva, como acabamos de ver en las imágenes anteriores, que eran fuente de alimento de las abejas. Y también hay que recordar que en esos territorios no solamente comen los animales, sino que muchas veces hay plantas medicinales, hay espacios sagrados, entonces tenemos que tener en cuenta eso igual en nuestro análisis. Bueno, ¿cuáles son las medidas por parte de las comunidades? En 2015 los apicultores mayas en Campeche y Yucatán logran una suspensión legal sobre la soya modificada, que comienza a sembrarse en 2003 por Monsanto, y también se promueve por parte de la Secretaría de Agricultura a nivel federal. Y se realiza una consulta en la zona en 2016 de los municipios, donde se encontraban recibiendo los demandantes reconocidos a la sentencia de la Corte Suprema. Esta consulta es importante porque se intentó frenar el monocultivo de soya, pero en la realidad muchas veces las leyes están ahí, pero no funcionan como nosotros queremos, ¿cierto? O no nos defienden como nosotros esperamos. Entonces, sigue todavía la producción de soya, el monocultivo de soya en esta zona. O sea, sí ha bajado, pero no como se esperaba. Y aquí lo importante también es ver cuánta ilegalidad hay en esto y que también el monocultivo de soya transgénica ahorra a muchos trabajadores que vayan a deshiervar, entonces esto incrementa las ganancias para la empresa, para el sector empresarial. Bueno, y pensando en que la gente tiene que seguir esta organización y esta resistencia, ¿qué otros proyectos se suman entonces a este territorio? Aquí me parece importante poner en relevancia la carne de cerdo, porque bueno, en muchos lugares hemos escuchado que la producción de carne de cerdo en la península se ha incrementado, hay más de 400 empresas que están produciendo cerdo, y eso sí es un problema, porque los cerdos cuando ya hacen sus necesidades, esto se contamina las napas, y de esa misma agua toma la gente un poquito más allá, entonces o saca para sus riegos y tienen minerales pesados, entonces sí es un problema. Y esta soya alimenta también a esos cerdos. ¿Cuál es el problema aún mayor? El Tren Maya. Ya, aquí vemos que el Tren Maya pasa por la zona de Campeche y casi toda esta zona también está cubierta por distintas granjas porcícolas, y esto va a permitir entonces que el tren lleve hacia el transísmico toda esta carne que se exporta principalmente a China. Los chinos son los mayores compradores de cerdo a nivel mundial. Después de que tuvieron su crisis con los cerdos que cultivaban ellos y se les murieron, decidieron entonces llevar estas fábricas o comprar mejor en América Latina, en Argentina, en Chile también y en México también, para satisfacer su demanda interna. Entonces, a través de este corredor se va a poder llevar más rápido la carne y con dirección hacia Asia, como vemos en el mapa. Bueno, y hasta aquí me gustaría dejarlo, porque más que nada quería darle un panorama general
algunas de las resistencias que están llevando a cabo las comunidades. Es importante también mencionar que ninguno de los logros que han hecho los apicultores de la zona de Opelchen no hubiese sido posible, mejor dicho, si no es por la organización. Y esto también recompuso mucho su tejido social, también trajo a flote esto de la autoidentificación, porque hemos visto que muchas veces desde el Estado para todos somos mexicanos, o en mi caso chilenos, entonces se cuestiona mucho si eres o no indígena y cómo. Entonces esto también trajo temas relacionados a la autoidentificación de las comunidades, a organizarse de manera más productiva para poder enfrentarse a estos megaproyectos y que lamentablemente tienen mucho más trabajo que hacer por la defensa de sus territorios. Esto también quisiera mencionar que es parte del capital, ¿no? De que al final quedan las comunidades como en defensa de la vida y se les pone mucha presión también para continuar con la protección de las semillas, con la protección de la tierra. Y en las ciudades a veces poco somos conscientes de estos procesos que nos deberían importar más. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición y la presentación de este trabajo de investigación que, por lo que entiendo, está en proceso. Estás realizando apenas este estudio, bueno, con un tema muy importante, ¿no? Es decir, el proyecto que en este momento se está desarrollando en Tren Maya y las implicaciones que esto está teniendo en términos, pues, de todo el proceso de crecimiento urbano y esta expansión, sobre todo de la producción de carne de cerdo y sobre todo, en el caso particular de la península, pues, de los cultivos de soya, básicamente. Pues es un tema muy, muy importante para el momento en el que estamos, ¿no? Justamente. Y pues ahora, para continuar con digamos, es este diálogo de saberes, pues vamos a darle la palabra a ustedes para que expongan sus preguntas o comentarios. Por favor. A mí me pareció muy interesante la exposición, la plática del compañero de San Luis, y sobre eso tenía entre pregunta o reflexión, digamos, porque lo que dijiste me parece algo que también veo a lo mejor en otros contextos, pero esa idea de cómo hay grandes problemas, pero la gente sigue con su día a día. No sé si, y esa es la gran pregunta, no sé si lo está ignorando, se está resignando o está planeando, no sé. Entonces, digamos, una pregunta es, por decirlo así, para tratar de clarificar, digamos, en un ejercicio de llevarlo como a extremos, para de ahí ya bajando a lo más concreto, digamos, tratando de hacerlo abstracto. Digamos, en esa comunidad o en comunidades similares que tú veas, ¿cuál sería el factor que prima? ¿Es una cuestión de que la gente no tiene el conocimiento o la práctica de organizarse? ¿O lo que prima es cuestiones materiales más estructurales que no tiene tiempo para hacer eso, ¿no? Porque, digamos, más allá de que se pueda pensar que no sabe, que no puede, también la cuestión es si que le queda tiempo y energía para, aparte de buscar su salario, tener, digamos, esa chance, ¿no? Pero, o sea, no quiero inclinar la pregunta a un lado, sí tengo esa duda de cuál sería el factor que más primaría en ese sentido. Y la otra pregunta relacionada es, digamos, que desde la
digamos, a lo mejor utilizo malos conceptos, no los tengo muy precisos, pero digamos que desde el pensamiento de izquierda, digamos, hay mucha idea de estar en contra de la figura del caudillo, o sea, del que llega a organizar, a rescatar, a liberar, ¿no? Digamos, y aboga más por una organización más horizontal, en donde todos participen colectivamente, pero digamos en una situación concreta en donde ya está la comunidad y no tiene ciertas herramientas, digamos, hay una forma de avanzar sin que necesariamente alguien encabece, aunque sea temporalmente, la organización, la explicación, la búsqueda de alternativas. Eso es todo. ¿Alguna otra? Buenos días. Sí, una pregunta más hacia Rebeca, de alguna manera sobre la responsabilidad social empresarial. Y bueno, pensamos estos proyectos o publicaciones y demás tienen diferentes audiencias, ¿no? Por una parte sus accionistas o los mercados, entre comillas, y has mencionado, digamos, las comunidades también como blanco de esos proyectos o esas actividades, pero también he observado en algunas partes, por ejemplo, de fuerte actividad agroindustrial en Jalisco, que los gobiernos municipales también son, digamos, un blanco muy importante de ese tipo de proyectos. Lo he visto con proyectos de reforestación en zonas de producción de aguacate y de agave y producción de tequila, donde realmente compran las voluntades de los gobiernos municipales con proyectos muy pequeños, pero como son tan endebles, no sé, las áreas de medio ambiente y demás en las administraciones municipales, puede ser incluso su único proyecto, es el que están financiando Tequila Patrón, Diageo y otras corporaciones, ¿no? Y realmente tienen fieles defensores entonces en los ayuntamientos. Entonces no sé si tú has visto también los gobiernos locales como un blanco importante de este tipo de proyectos. Gracias, Cindy. Acá adelante, por favor. Primero era el señor y luego ella, después ella. Él. Sí, yo nada más sobre lo que dijo la licenciada Rebeca, en el compromiso para promover el desarrollo económico y social, promover los beneficios y mejorar la calidad de vida en las comunidades. Creo que allí las minerías de veras nos han mentido mucho en eso. Es algo que es una gran mentira, que se respalda mucho en ella, y que nosotros como defensores de nuestro territorio hemos andado en muchas comunidades que están sufriendo los debates de la minería, y en ninguna comunidad hemos visto desarrollo económico para la comunidad. Es un desarrollo económico más bien para las minerías, pero para las comunidades queda peor que como estaban antes de que llegara la minería. Entonces, gracias. Por favor. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Me parece muy importante la exposición que están haciendo, los felicito. Es muy importante saber, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, identificarnos también, ¿no?, con algunas de estas situaciones que están exponiendo. Por ejemplo, la minería, ¿no? La minería no solamente es a cielo abierto. En el estado de Morelos tenemos 3 proyectos mineros que se quieren llevar a cabo, 3 proyectos devastadores, ¿no?, que ya con la termoeléctrica de ciclo combinado es totalmente, ¿no?, un ecocidio para el estado de Morelos, pero están queriendo impulsar 3 mineras a cielo abierto. Y no tan solo eso, en la comunidad de Jutepec, Morelos, está un cerro en donde está una minera, y les comento, es impactante. Yo visité esa comunidad, me invitaron a hacer un recorrido, y es deprimente, ¿no?, ver cómo esta minera está queriendo explotar el cerro. Metieron dinamita y ya había casas en el cerro
y ver las casas derrumbadas y no avisarle a la gente, y estaban los animalitos y estaba la gente adentro y salieron a la carrera porque se tronó el cerro, y ves que donde estaban creando vida tuvieron que salir corriendo esa gente. Es una violencia que ha vivido la gente de ahí de Jutepec, y no solamente la violencia que ejerce esta minera, ¿no? Sino que psicológicamente los niños que estuvieron ahí viven cosas bien difíciles, ¿no? No es fácil, como dice el compañero, ¿no? Los beneficios no son para las comunidades, más bien son para el capitalismo salvaje que estamos teniendo ahorita, no solamente en el país mexicano, sino en el mundo entero, ¿no? Y pues me gustaría saber qué podríamos hacer nosotros, ¿no? Para frenar todo esto. ¿Cómo tendríamos que movernos? Porque hay amparos, hay movilizaciones, hacemos muchas cosas, pero realmente, ¿cómo frenamos esto, ¿no? Lo de las, estas también granjas porcinas, ¿no? Son un relajo en el estado de Puebla, ¿no? Está sucediendo como lo que hoy sucede con los compañeros de Jalisco, con los compañeros del Salto, que están llevando una lucha súper importante. A mí me tocó ir a difundir lo de la situación de una termo, porque precisamente allá estaban queriendo impulsar una termoeléctrica de ciclo combinado. Llegar ahí y ver y sentir el olor de la comunidad, o sea, es horrible, compás. Ver cómo la lluvia ácida, o sea, cómo ves cómo viene cayendo, o sea, sí se ve ahí, ¿no? Y lo que hicieron ahí fue meter primero las empresas, ¿no? Son un montón de empresas donde contaminaron ya el río, y ahora van por el gasoducto y la termoeléctrica, que es quien va a abastecer a las grandes empresas. Lo que están haciendo en Puebla es, primero meten el gasoducto, ya hay varias empresas, estas empresas porcinas, pero ahorita están con la entrada del gasoducto, que está muy fuerte, para abastecer a estas empresas, ¿no? Es devastador, no es apoyo, es devastador. Y también ante eso, ¿qué se podría hacer? Porque, por ejemplo, estas empresas, igual que las empresas que están produciendo no solamente la carne de cerdo, sino otras empresas, están contaminando al río Metlapanapa, ¿no? Están haciendo una contaminación muy fuerte, se está yendo a los mantos freáticos. Bueno, ya vieron las noticias del socavón que se formó por la devastación que ha habido ahí, ¿no? Por la extracción de agua por esta empresa llamada Bonafón, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí también? ¿Cómo podríamos hacer freno a toda esta situación? No sé, yo sé que ustedes no son dioses, ¿no? Pero sería muy interesante, como dicen en mi pueblo, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y a mí me gustaría saber si ustedes traen alguna opción. Gracias. Gracias por su participación. Hay otros comentarios, pero si quiere primero comentar o dejamos que pasen con los comentarios. Quizás una primera ronda. Sí. ¿España? Ok. Primera ronda. Sí. Ahorita vamos. Hola, buenos días. Bueno, esto va para todos. A mí me gustaría que llevaran sus conocimientos más allá. Me gustaría que fueran y platicaran a nuestras comunidades, que le platicaran a la gente lo que ustedes han investigado sobre los proyectos llamados del desarrollo, que no se quedaran solamente con sus conocimientos aquí, que los llevaran más allá con la gente de las comunidades que no, pues sí, que no conoce esto. Gracias. Entonces, había otro... Bueno, sí, en la cuestión de que dice David
cómo mienten, cómo engañan, cómo socavan la unidad de las comunidades. O sea, nosotros lo primero que hicieron ahí en Laverne fue desbaratar el tejido social. Y es muy difícil que alguien que tenga conciencia lo hacen a uno como si fuera, hasta se burlan de uno diciendo que uno es un ignorante, que está en contra del desarrollo y todo eso. Todo eso yo lo he sufrido en carne propia, ¿verdad? Que soy ignorante porque no tengo estudio, porque no tengo una maestría, y que no tengo conocimiento. Yo salí de mi pueblo en 1962 cuando yo tenía 11 años, ahorita tengo 71. Salí de mi pueblo y llegué a San Laverne en cuarto año. Mi pueblo quedó abandonado también en 1962. Entonces yo me di cuenta de los daños que hicieron a las comunidades de más abajo. 7 pequeñas comunidades desaparecieron por falta de agua, por un túnel que se construyó a 700 metros de profundidad con 7 kilómetros de longitud. Entonces se acabaron los ganados de chivas, se acabó todo eso porque ya no había agua. Entonces ese conocimiento yo lo traigo desde niño y me duele porque era mi pueblo donde yo nací. Entonces así con puras mentiras, con puros engaños, si fuera desarrollo, mi pueblo estuviera de pie, mi pueblo fuera un lugar turístico, algo maravilloso, pero ahora está en ruinas. Nada más cada año, la segunda semana de julio lo visitan las últimas generaciones que salieron de ahí. Y también para someter en eso de que ayudan ¿cómo se llama? Eso social responsable. En Peñasquito, por ejemplo, acabaron con el agua. El agua que no agotaron, la contaminaron. Las norias las contaminaron o las agotaron. El agua, el principal que botaba a Redros, era mucha agua, se secó en el 2015, a fines de 2014. En Mazapil, igual, en 2015 se acabó el agua. Y no hay gente que diga nada. Bueno, la única voz que escucho yo creo que es la mía, en contra de todo lo que está sucediendo, lo tengo por escrito. Entonces, el presidente municipal de esa familia estuvo en una administración como en el 98 por ahí, de Borio Macías Zúñiga. Luego salió y entraron otros dos igual, que no eran de la familia, pero vuelve otra vez y tiene ahorita ya desde 2004, 2005 para acá, entre él y su hermano también, intercambiando sobre la presidencia. Y ellos son apoyados por la misma minera. Entonces, porque están de acuerdo en se han conseguido permisos, les facilitan todo. Entonces, para mí los gobiernos municipales, o sea, son facilitadores para que entren ellos. Y también, igual en Zacatecas, pues cuando se trató lo de ir a la Laverne y lo del Peñasquito, siempre anduvieron de gobierno, gente de gobierno, haciéndole el trabajo de convencimiento a la empresa. Entonces, ahorita ellos se hacen responsables de que no tiene agua en las comunidades. Ahorita está en paro, en huelga la minera, el sindicato se puso en huelga y los trabajadores no están trabajando. Bueno, pues ya empezaron las represalias, no hay agua. A las comunidades les llevan agua en pipa, cuando tienen todo el capital para poderle llevarle agua entubada, potable, hasta sus comunidades, porque ellos se la agotaron. Entonces no son responsables de sus actos. Entonces, ahorita que están en huelga, pues, otra vez, el modo de someter a una comunidad siempre es quitándole el líquido vital, el agua. Si tú le quitas el agua a una comunidad, pues, le quitas el 90 y tantos % de vida, la restringes mucho. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en esas comunidades. Si están llegando, bueno, de Pablo Santier, vi un mensaje ahí que decía: ayúdenos, no tenemos agua, hay que publicar esto, hacer público. Yo ahorita lo hago público, lo aprovecho el foro para que tengan conocimiento, una denuncia pública de que están padeciendo el cruel modo de someter de las mineras a las comunidades.
quitándoles el agua. Entonces, eso es, pues, para mí es una falacia, una mentira de que son responsables. Entonces, muchas gracias. Había... Muy rápido, perdón. Yo creo que, bueno, esto que está haciendo Rebeca me parece que, pues, que es algo que debería impulsarse más en las universidades. O sea, muchas de las tesis que vemos, pues es de cómo las comunidades se organizan para luchar en contra de las empresas. Y entonces, pues esto nos viene resultando contraproducente porque pues, les estamos dando todas las armas a las empresas para que sepan cómo nos organizamos. Entonces, lo que sí necesitamos más es que de las universidades salga estar buscando cómo es que operan las empresas, cómo es que dañan a las comunidades, cómo entran, cómo destruyen, y contar estos detalles, como dice don Roberto, cómo le quitan el agua a la gente, las perversidades que las empresas llegan a hacer. Eso es lo que necesitamos ponérselos en la cara, pues, y que cada vez se devele las trampas y la forma en la que actúan. Es súper importante, porque si no, de otra manera, pues sí, lo que les estamos dando es solamente cómo vamos a atacar lo que las comunidades ya están haciendo. Muchas gracias. Gracias. También en la misma tónica un poco de lo que se ha dicho en la ronda de comentarios, esto sí, en torno a, o sea, en las organizaciones es muy claro cómo la responsabilidad social es un mecanismo justamente que ha venido a sumarse a otros, ¿no?, dentro de estas estrategias corporativas para avanzar sus proyectos. Y bueno, en ese proceso, como bien decía la expositora, ¿no?, vemos cómo hay un proceso de apropiación de discursos, de ideas, incluso que vienen de la lucha social, ¿no?, feminista también. Incluso ahora hay mucho esto de pintar de rosa todo, ¿no? Bueno, hay un proceso donde hay un robo, ¿no?, de muchas cosas en términos discursivos, como se decía, que va dirigido, como decía también la compañera, a muchos sectores específicos. Sin embargo, creo que, bueno, una cosa de lo que vemos también con mucha preocupación desde las organizaciones sociales tiene que ver no solo con el uso del discurso, sino justamente con la creación propiamente de mecanismos de coerción o que se genera a partir de estas estrategias, ¿no? Me refiero además también a mecanismos en los cuales, digamos, a partir de estos certificados que nadie conoce, que se dan entre ellos mismos, también hay beneficios económicos para las empresas. Y tal vez lo que a mi parecer ahorita escuchándonos es más preocupante tiene que ver también con cómo esta parte no se queda solo en el discurso o en una parte como empresarial propiamente, sino que también ha sido un proceso de incorporación de parte del Estado y que sustituye a la política, bueno, que va como permeando en la política pública, es decir, cómo se va entendiendo pues que en lugar de sujetos de derechos somos beneficiarios allá, o sea, pero ya lo va asumiendo también la Semarnat, o sea, como que va habiendo un coqueteo y un acercamiento que va traduciendo estos mecanismos claramente corporativos y claramente laxos como el mecanismo de regulación que sustituye una política pública. Y bueno, eso me parece, bueno, nos ha parecido como sumamente grave. Y solo decir también, digamos, en cómo este mecanismo que decías, este kit de herramientas, ¿no?, corporativas que tienen que ver con cómo estudiar a las comunidades, cómo entran, cómo perfeccionar esta estrategia de las empresas. Esto que estoy diciendo que se vuelve política pública, pues yo siento que se ha sucedido. O sea, ahora vemos que, por ejemplo, esto que se llama la evaluación de impacto social, ¿no?, es algo que se obliga a las empresas hasta hace poco solamente cuando se eran proyectos energéticos, y ahora con la nueva ley minera también es algo que se les va a obligar a las empresas mineras a hacer. Y cuando vemos que estas evaluaciones están justamente plagadas de este tipo es el kit de cómo entrar la empresa a la comunidad, ¿no?, cómo romperlo. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Nada más hay una última participación. No, perdón. Acá.
aprovechar muy rápidamente para intentar articular lo de ayer y lo de hoy. Yo creo que la intervención de ayer de la compañera de Bolivia puede servir así como clave para intentar articular, que es el temor que me expresaba desde allá del modelo mexicano, también es el modelo colombiano, para exportar al crimen organizado, el capital criminal, con las otras actividades con las que se está entrelazando en orden criminal. Y ahí pienso que, por ejemplo, en Yucatán pues habría que hacer ese recorrido histórico y también actual para ver cómo se están entrelazando esas dos dimensiones, la economía legal y la ilegal. Y en general creo que hace falta pensar el problema de la guerra y el problema de la revolución, como lo sostiene un filósofo y sociólogo italiano, Maurizio Lazzarato, que tiene unas muy interesantes análisis sobre el problema del imperialismo del dólar, de la guerra y la revolución, por qué la paz ya no nos sirve, etcétera, ¿no? Y solo las apunto para después tratar de retomarlo después, y lo planteo como problema, ¿no? La responsabilidad social y empresarial también está fechada históricamente y tiene un cierto recorrido y se mezcla con el problema del crimen organizado, de la delincuencia que ya se señaló también ayer, etc. Gracias. Gracias. ¿Queda una participación? Cerramos. Adelante. Bueno, quizá es necesario pensar un matiz importante en el sentido de que las estrategias corporativas han ido evolucionando, que es lo que mencionaba en la anterior intervención, por la presión social. Es decir, no solo son estrategias maquiavélicas, a veces sí, evidentemente, sino que responden al cuestionamiento del movimiento ambiental global, a los movimientos en defensa de la Tierra del Sur, al cuestionamiento periodístico y mediático. Es decir, no son solo estrategias de control, sino estrategias de respuesta, son reacciones. Es decir, ellos saben que están cuestionados y saben que no pueden seguir haciendo las cosas como simplemente las hacen, solo que efectivamente el greenwashing es parte, pues evidentemente, de campañas y de mecanismos y dispositivos de legitimación. Pero hay que entender que primero los empresarios comenzaron haciendo filantropía, es decir, apareciendo legítimamente como ricos que compartían y donaban humildemente, ¿no?, a los pobres. Luego se pasó a la responsabilidad social, es decir, involucrarse en proyectos sociales, de corte social, especialmente a partir del neoliberalismo, donde se cuestiona pues una de las dogmas que se puso de las dinámicas neoliberales era que no pagaran impuestos. A cambio surgió su voluntad, por voluntad propia, según esto, la posibilidad de que pudieran financiar proyectos sociales de toda índole, repartir un poquito sus ganancias ya no en filantropía sino en proyectos sociales. Pero el greenwashing y todos los procedimientos de enverdecimiento, ponerle eco, ponerle verde, proyecto verde, porque las palabras sustentable, verde, eco, parece que ya automáticamente como que se limpia toda la contaminación que realizan si le ponemos esas tres palabras a cualquiera de sus dinámicas corporativas. Y esto es nuevo, porque evidentemente hay un cuestionamiento cada vez más grande frente a las corporaciones. Entonces, esto es parte de las estrategias blandas, es decir, no son de violencia directa, y hay estrategias duras. Entonces hay que diferenciar estas estrategias blandas de convencimiento, de legitimación, que insisto, van acompañadas no solo de donar dinero,
y de responsabilidad social, sino de márgenes de negociación de estas corporaciones que efectivamente pueden en ciertos casos terminar evidentemente pues legitimando también los proyectos con la participación comunitaria. Pero aquí yo diría que tenemos que ser cuidadosos porque a veces las comunidades están en condiciones de tal desventaja y de tal asimetría que la única forma de no ser destruidos literalmente pues es negociando en condiciones de desventaja, y que aquí pues todos entendemos que negociar en esas condiciones pues es una especie de derrota, pero hay comunidades que lo hacen y creo que nadie tiene el valor y la estatura moral para decir cuál es la estrategia correcta. Creo que son solo las comunidades en su situación las que pueden decir, y yo por supuesto apoyaría cualquier estrategia que diga cero negociación y cero cualquier tipo de vínculo con los gobiernos que termine legitimando los proyectos, pero también entiendo a las comunidades que en condiciones graves de desventaja negocian este tipo de cosas. Hay casos donde negociaron, por ejemplo, la renta de la tierra en caso de minería al principio, pero 10 años después vieron las consecuencias ecológicas y por supuesto ahora hubo una serie de protestas donde se rechazó el proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces también hay que entender los procesos comunitarios no desde el juicio militante y político, sino también pues entendiendo las peores condiciones en que viven muchas comunidades donde se les viene el mundo encima con estos proyectos. Entonces creo que hay que estudiar muy bien, y creo que felicitar por supuesto a los expositores en relación a las estrategias blandas de cooptación, de control, de greenwashing, pero tenemos que plantearlas en un contexto general donde las estrategias duras y blandas a veces van combinadas, ¿no? Es decir, duras en el sentido de represión a los sectores más reacios del movimiento y dividir a las comunidades con las estrategias blandas de negociación. Entonces estas dos cosas me parecen fundamentales para entenderlas, no como estrategias distintas, sino como a veces estrategias combinables de desarticulación de la resistencia comunitaria. Gracias. Bueno, la última parte. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Yo quería igual agradecer las ponencias y me preguntaba quería hacer como dos preguntas, ¿no? Una respecto del tema del no conflicto. Me parece que es como muy valioso repensar cómo nos estamos logrando desde dentro de los procesos y de las luchas también, y en eso me gustaría pensar en clave también de la discusión entre los procesos políticos vivos y lo que está elaborando la academia, ¿no? Yo sí creo que la academia se va retrasando, o sea, porque los procesos son muy vivos y muy cambiantes, entonces creo que se está retrasando y que es como una misión tener como los puentes, tender los puentes en diálogo. ¿No me dejas? Ay, perdón. Y bueno, entonces en ese sentido yo quería preguntar, porque desde algunos procesos ya estamos hablando no solamente de conflictos, porque ya no nos sirve la categoría de conflicto socioambiental, ya que no hay esa dinámica de conflicto, sino de despojo, de muerte, literalmente, ¿no? Entonces quizá ir avanzando a esa denominación. Y en lo segundo, respecto de la responsabilidad social empresarial, quería también como pensar, porque creo que los que estamos aquí traemos como ya algunos años de cierta estabilidad y certidumbre, porque problematizamos a partir, ya les hemos investigado un montón a las empresas transnacionales, sobre todo a las mineras, sabemos, digamos, sus hojas de ruta, sus procedimientos, pero me preocupa bastante que uno de los pactos más peligrosos de la responsabilidad social empresarial está precisamente en el ámbito de la crisis climática, porque están empezando a financiar las propias mineras, o sea, las mineras destructoras que conocemos en territorio, las mineras asesinas, están empezando a meter una serie de falsas soluciones, como el hidrógeno verde, como, no sé, poner una serie de apuestas que además tienen un discurso ambiental y climático, como un nuevo momento de despojo del territorio. Entonces también me parece que en ese sentido debemos actualizar las miradas
desde la academia hacia estas urgencias que a mí me preocupa bastante por lo grave que puede llegar a ser. Perdón por eso. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a responder por el orden en que... Muchas gracias por sus comentarios. Ya ya tenemos como muy poquito tiempo, entonces pues solamente voy a hacer unos comentarios breves al respecto. Y bueno, en primer lugar, esto de la afectación de los gobiernos, pues sí, definitivamente esto pasa, ¿no? O sea, definitivamente esto pasa, y incluso ayer se mencionaba que uno de los principales focos a los cuales se lleva la atención pues es a la afectación de los municipios, de los gobiernos municipales o de las autoridades locales, y lo mismo pasa con todos estos programas de responsabilidad social empresarial que están dirigidos también a las autoridades locales, y que en muchos casos, como por ejemplo en el caso de San José del Progreso, pues resulta que las autoridades municipales ya solamente están representando a los simpatizantes, a una facción de la comunidad que representa a los simpatizantes, y las otras, los opositores, pues quedan excluidos pues, de muchas cosas, ¿no? Incluso por ahí también se comentaba que, por ejemplo, clínicas que han traído las mineras y que de pronto sí están involucradas las autoridades municipales, pues no atienden a los opositores o a la gente identificada como opositoras, ¿no? Entonces pues sí se va generando pues esta división comunitaria, y que incluso, o sea, llega la división comunitaria, pues de pronto llega a ser la chamba, ¿no? La chamba de violencia, porque ya son las dos facciones distintas las que se están pues agrediendo, ¿no? Incluso agrediendo, y son las mismas facciones las que pues van socavando la resistencia y la posición de una de las facciones, ¿no? Entonces pues sí, definitivamente pues sí están dirigidos a los gobiernos municipales. Pues sí, definitivamente es una gran mentira esto de mejorar la calidad de vida de las personas. Ya no me dio tiempo de presentarlo, pero pues es que no hay datos empíricos que confirmen las afirmaciones de las mineras, o sea, eso no existe. Lo que sí existe evidencia empírica y datos es que las comunidades donde se desarrollan proyectos mineros pues tienen altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad, y bueno, todas las consecuencias devastadoras de la minería. De eso sí tenemos evidencia empírica, ¿no? Entonces pues claro que es una gran mentira, aunque algunos pequeños grupos de personas en las comunidades pues sí tengan como algunos beneficios, ¿no? Pero pues son beneficios que solo están focalizados para algunas personas, y eso no significa pues de ninguna manera desarrollo comunitario, y mucho menos desarrollo sustentable. ¿Mienten? Pues sí mienten, o sea, sí mienten, o sea, sí definitivamente llegan a mentir, incluso también platicando con uno de estos gestores de tierras, que pues son los que se involucran en toda la negociación para la compraventa de terrenos o para los contratos de arrendamiento. Pues comentaba, ¿no? Es que cuando llegamos y vemos que está difícil convencer a la gente para que acepten los tratos, las negociaciones, pues echamos manos de todas estas herramientas o todas estas propuestas que tienen a través de responsabilidad social empresarial, y las vamos lanzando, ¿no? O sea, vamos diciendo, bueno, pero también puede que te construyamos una carretera, pero puede que también, y así, y son departamentos distintos, ¿no? Que no están vinculados, pero desde las negociaciones de los terrenos pues se van utilizando todas estas estrategias, que después son un problema porque pues resulta que no, o sea, los gestores de tierras, algunos ya se van, dejan de trabajar, solo están contratados durante este periodo de tiempo de negociaciones, y después se van, y resulta pues que todo lo que llegaron a prometer pues, no llegó. Entonces pues sí mienten, y no solo en los procesos de compraventa y arrendamiento de terrenos, sino pues posteriormente también van mintiendo. Bueno, ya dando el tiempo, ya no queda mucho tiempo, pero sí también hay un robo de discursos, por supuesto, y esta parte de las técnicas
técnicas duras y las técnicas blandas, pues sí, justamente como que eso era lo que trataba de ejemplificar con esto que decía, con esta dinámica del palo y la zanahoria, que pues sí, o sea, o sea, forman parte de una misma dinámica, ¿no? En donde ambas estrategias, tanto blandas y duras, pues se van reforzando mutuamente, y no es que, bueno, no funcionó esto, pues ahora esto no, sino que están presentes y se entrelazan y refuerzan mutuamente, pues justamente con el objetivo de, pues de crear condiciones favorables para los proyectos, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, que nos permiten ir a la parte justamente del diálogo con quienes son los compañeros de estas luchas, en las que también algunos desde la academia, pero también como activistas participamos, por lo menos en mi caso, que es un poco lo que pretendo, ¿no? Llevar la lucha a la academia y desde la academia traerla acá a las luchas, lo cual también es una cuestión que se imaginarán que es complicada. Ya estamos. Sobre los factores, me parece muy interesante lo que preguntas, porque efectivamente lo que pone, me parece a mí, a la luz, lo que hace visible precisamente este concepto de no conflicto, me parece, es justamente las relaciones de dominación, ya dijeron, las relaciones de poder existentes, las asimetrías, las desigualdades, pero sobre todo las diferentes fuentes que alimentan la conflictividad. Es decir, también es muy importante que no tomemos el asunto del conflicto como una sola cosa, sino que en realidad son distintos factores o distintos aspectos de lo que está sucediendo ahí precisamente en la realidad todos los días, lo que está más bien identificándose colectivamente como conflicto. Entonces aquí por eso es muy importante en esta noción entender que lo que queremos ver es los procesos de cambio en el manejo colectivo del conflicto. Entonces esto, llevado al terreno de los que participamos en las luchas, a mí me parece que también nos ha sido muy útil, porque nos permite observar por separado o identificar por separado precisamente cómo es que las empresas manejan esto, ¿sí? O cómo es que ellos tratan justamente de que el conflicto no escale, o cómo cuando escala se trata pues precisamente de ver cómo se le puede bajar, o en algunos casos incluso meterle más fuego para que pues, al final esto termine en una polarización mucho más profunda. Entonces, una de las cosas que también es posible ver a través de esta noción de no conflicto es el nivel de profundidad del rompimiento del tejido social que hay. Entonces, por un lado podemos ver esto, el manejo de las empresas, pero por otro lado también podemos ver que este asunto también de cómo se maneja colectivamente el conflicto se puede ver desde la perspectiva de los funcionarios también de gobierno, en donde esto cobra una dimensión fundamentalmente informativa, del manejo mediático, del manejo noticioso, y en donde entonces eso también nos sirve mucho en las luchas para poder entender cómo es que precisamente está respondiendo, dice bien ahí el compañero César, de cómo es que esto está reaccionando, ¿sí?, a la movilización o al nivel de presión que se está ejerciendo desde la organización o desde simple y sencillamente las formas de protestar a nivel de cancha, ¿no? Ahí también no todo es movilización, ahí también no todo es meeting, no todo es marcha, no todo es pintas, también esto tiene distintas escalas, y me ha tocado ver, por ejemplo, cómo señoras ante el despojo de sus tierras, más que ir a marchar con nosotros, más que acompañarnos a la protesta enfrente del Palacio de Gobierno, ellas practican sus brujerías a los dueños de la empresa. Pero lo interesante es que ha habido muertes de empresarios, ¿sí?, y ellos atribuyen a que ha sido el resultado de estas formas de resistencia que no se ven cuando solo las vemos desde estas formas de organización más colectivas o de movilización mucho más tradicionales o del repertorio de movimientos, ¿no?, de movilizaciones que conocemos. Entonces, este tipo de cosas, y también en el sentido incluso de la propia lucha, el no conflicto también ayuda mucho a hacer autocrítica del movimiento. Nosotros en el FAO nos ha permitido darnos cuenta de cómo precisamente si lo colocamos en esa parte de quienes estamos en la resistencia,
también llevamos un proceso y también vamos cambiando en nuestra forma colectiva de manejar el conflicto. Entonces, en el caso ya de esta forma ya más práctica o más aterrizada de usarlo, pues nos permite ver, insisto, por separado, cómo es que se maneja esto colectivamente desde distintas esferas de lo social, desde el ámbito gubernamental, desde el ámbito empresarial y desde el ámbito de la población afectada, que tampoco no es solo así la comunidad, ¿no? Porque ahí, pues, por ejemplo, les digo, está esta situación de quienes estamos trabajando, sí, como investigadores, profesores en un centro público de investigación, pero al mismo tiempo también algunos somos activistas, militantes de resistencias, como la que hemos hecho en Cerro de San Pedro, o la que también recientemente hemos tenido que impulsar para defender la Sierra de San Miguelito. Entonces, bueno, me parece que eso de sus preguntas ha sido muy útil, porque les digo, nos permite ir a la parte, bueno, de cómo esto aterriza finalmente en algo que puede ayudar a los compañeros, a las luchas, a tener información, a tener un panorama de la conflictividad que existe, de las diferentes fuentes que alimentan eso, pero también, insisto, de cómo colectivamente manejamos y vamos cambiando en el manejo de esa cuestión. Y en la medida que se van sumando además factores de violencia estructurales terribles como los que tenemos, pues eso también tiene una respuesta, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito empresarial como en el ámbito de la población. Entonces, esa es un poco la idea, que esta noción de no conflicto nos lleve más allá, justamente, como dice la compañera de Bolivia, de esta idea de que el conflicto es solo eso, socioambiental o sobre recursos, cuando lo que estamos viendo es que son procesos de despojo y de muerte. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por los temas que en este momento he planteado, muy interesantes, y sobre todo, como mencionaba David, esta cuestión de que de alguna manera con este tipo de presentaciones y de exposiciones se haga este proceso de aterrizar, ¿no?, lo que desde la academia se está viendo, y de alguna forma recibir esta retroalimentación tan importante, ¿no?, de las personas, la gente que está en los procesos comunitarios de organización, y que podamos juntos construir, pues, finalmente una reflexión, ¿no?, en colectivo. Muchas gracias a todos. Vamos, terminamos.